Camino al Sínodo de los Obispos 2023. El lema del Sínodo de los Obispos será: por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Tendrá 3 etapas: diocesana, continental y universal. Etapa diocesana de octubre 2021 al mes de abril 2022. En el Vaticano, la inauguración será el 10 de octubre y el 17 de octubre en las iglesias particulares. Camino al Sínodo de los Obispos 2023. Televisión Arquidiocesana. Con este video promocional iniciamos una muy agradable entrevista con un gran amigo, un gran sacerdote, el padre Ramiro, quien pues fue rector del Seminario Mayor de la Asunción, párroco en San José Pinula, en otras parroquias, y ahora está ya en Señor de Esquipulas Mariscal, y hoy es vicario de pastoral. Así que le damos la bienvenida a un buen amigo, un buen sacerdote. Padre Ramiro, muy buenos días. Muy buenos días, Padre Manuel. Me da tanto gusto poder saludarte y saludar a todos los amigos que van a seguir esta entrevista. Gracias, Padre Ramiro. Contentos de tenerte aquí en Televisión Arquidiocesana, en Despierta con tu Iglesia. Y entramos de lleno a este tema, que es el tema que está muy presente y que queremos aquí, junto a tu persona, hacerlo muy presente en la vida también de nuestros televidentes, como es este tema del sínodo. Yo voy a iniciar con una pregunta que tiene realmente 4 preguntas, van incluidas ahí. Empezar por qué es el sínodo, desde cuándo se realizan los sínodos, qué significa sínodo y qué relevancia tiene o qué objetivo tiene para toda la Iglesia, pues este sínodo de los obispos que estamos prácticamente por iniciar, Padre Ramiro. Muy bien, muchas gracias. Reiterando mi agradecimiento, quiero decirles que estamos en un momento muy especial en la Iglesia, que es la convocatoria del Papa Francisco a la celebración de este sínodo. Y sínodo, como seguramente muchos han de recordar cuando se celebró el sínodo arquidiocesano, el primer sínodo, siempre escuchamos que sínodo significa caminar juntos, significa que todos nos sintamos hermanos, que podamos descubrir que como bautizados somos miembros del pueblo de Dios que camina hacia el reino de Dios, que somos peregrinos, que somos hermanos. Entonces, el sínodo, pues, es una instancia consultiva que el Papa, porque se viene haciendo ya, digamos, de una manera más institucional, desde el Papa Pablo VI. De hecho, en el año 2018, el Papa Francisco celebró los 50 años de esta instancia, de esta institución del Sínodo de los Obispos, que lo que pretende es escuchar al pueblo de Dios, escuchar a la Iglesia sobre algún tema en especial. Quiero poner un ejemplo muy cercano, fue el Sínodo de la Familia. El Papa Francisco en ese momento convocó a los obispos, escuchando también las iglesias particulares para que hablaran sobre el tema de la familia. De hecho, la conclusión es ese hermoso documento de Amor y Leticia sobre la alegría del amor. Entonces siempre el sínodo pues tiene esa finalidad de escuchar, convocar al pueblo de Dios, a los obispos, ¿verdad?, como pastores de las iglesias particulares, para hablar sobre algún tema especial dentro de la iglesia. Gracias, Padre. Excelente, esto ya nos ubica en esto del sínodo. Y haciendo referencia precisamente a Amor y Leticia, hubo ahí algo particular, como el Papa Francisco nos tiene acostumbrado a hacer cosas novedosas, porque fueron 2 sínodos seguidos, 2 años seguidos, hablando del tema de familia hasta que surgió Amor y Leticia. Esto ya fue algo novedoso. Pero hablando de este sínodo al que ha convocado ahora el Papa, ¿qué nos puede decir de este nuevo sínodo y ahora estas etapas tan interesantes, esta novedad que nos trae el Papa? ¿Qué nos puede decir de este sínodo de los obispos que ahora ha sido convocado? Muy bien, pues creo que hay que comprender el sínodo
dentro del pontificado del Papa Francisco. Tratar de saber de que el Papa ha sido, pues, un Papa bastante cercano y propositivo, ¿verdad?, en el camino de la Iglesia. De hecho, sus discursos, sus documentos, su manera de pedir, ¿verdad?, que la Iglesia sea una Iglesia sinodal, ya representa para nosotros que este tiempo obviamente es un tiempo de gracia, es un tiempo especial. Podríamos decir entonces que el Papa ha convocado a este sínodo de los obispos en este tiempo en que necesitamos de verdad todos sentirnos pueblo de Dios, como decía, bautizados, en camino. Vamos a decir, ¿verdad?, que es un sínodo muy novedoso porque no habla de un tema en especial, sino es sobre la misma sinodalidad. Un sínodo con la sinodalidad tiene esa particularidad para saber de que todos pues podemos participar, todos estamos llamados a hablar, estamos llamados a escucharnos unos a otros y a saber descubrir realmente lo que es nuestra iglesia y poder caminar siempre, ¿verdad?, como verdaderos hermanos. Excelente, padre. Y aunque ya nos ha indicado claramente que el tema del sínodo es la sinodalidad, si pudiéramos ahondar en esa temática sinodal del 2021 a 2023, este sínodo, si pudiéramos ampliar un poquito esa temática central que se quiere tocar. Muy bien. Bien, padre Manuel. La centralidad, el tema central de este sínodo, como habíamos dicho, es la sinodalidad. El saber de que todos somos bautizados, somos miembros del pueblo de Dios. Esta propuesta del Papa Francisco nace de esa eclesiología, llamada así, o de ese concepto del pueblo de Dios que ya nos presentó la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, donde nos hace descubrir que todos somos hermanos, de que todos somos bautizados. Ese es el camino de la sinodalidad. Por lo tanto, el tema fundamental es no solamente aprender de la sinodalidad, sino caminar juntos. No es aprender una serie de conceptos o de poder hablar acerca de conceptos teológicos o de eclesiología, sino se trata de hacer la experiencia de hermanos, la experiencia de escucharnos, la experiencia de proponer caminos nuevos para la evangelización en este tiempo. Los grandes desafíos que hoy nos presenta, por ejemplo, el tema de la pandemia, el tema económico a nivel mundial, el tema de las situaciones que viven nuestros países, eso significa entonces que tenemos que caminar juntos. Por lo tanto, el tema fundamental es la sinodalidad. Y este sínodo tiene un título muy importante. Dice hacia una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. De ese título podríamos decir muchas cosas, pero nada más podríamos hoy mencionar que qué importante es la comunión, así como Jesús la ha querido, para que todos sean uno como tú y yo somos uno. La participación, saber de que nosotros no podemos sentirnos distantes de la iglesia, sino tenemos que sentirnos cercanos, miembros activos del pueblo de Dios. Y también la misión, ¿verdad? Porque el Papa nos sigue invitando continuamente a ser una iglesia samaritana, una iglesia en salida, una iglesia que realmente pueda llegar a las periferias, como el Papa Francisco nos lo ha pedido. Entonces, pues este es el tema fundamental, es hablar de la sinodalidad, pero más que hablar, es hacer la experiencia de la sinodalidad, es hacer la vivencia de una iglesia peregrina y de una iglesia pueblo de Dios, de una iglesia de comunión, una iglesia de participación. Gracias, gracias. Si le parece, ahora hablamos un poquito del itinerario. ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuál es ese itinerario que se ha trazado para este sínodo, padre? Muy bien, padre.
Este sínodo tiene una novedad en relación a los sínodos anteriores. Y la novedad que marca el Papa Francisco es que el sínodo se va a desarrollar en 2 años. Va a empezar ahora en octubre 2021, y va a terminar en la 16ª asamblea en el año 2023. Por eso mismo marca el itinerario. Hay 3 fases, 3 etapas muy concretas que nos habla el sínodo. La primera etapa es la fase diocesana. Es decir, en todas las iglesias particulares se va a hacer una inauguración, pero también un proceso de escucha y de síntesis para poder enviar esto también al Vaticano, todo lo que se pueda hablar y recoger de las experiencias de sinodalidad que hay dentro de la iglesia particular. Esa es la primera fase que va a iniciar en octubre de este año, estamos ya en el mes de octubre, y va a finalizar en el mes de abril del próximo año, 2022. La siguiente etapa es una fase continental. La fase continental consiste en que pues cada continente hará la experiencia también de escucha, de consulta, de síntesis, a manera de que haya pues una experiencia también continental. Nosotros aquí en América Latina hemos tenido la experiencia de la Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe, que ha representado para nosotros ya una experiencia de sinodalidad. Pero con todos los recursos que nos ha dado la Comisión Central del Sínodo que viene del Vaticano, eso nos ayuda entonces para poder tomar las orientaciones necesarias de lo que se va a realizar a nivel continental. Y luego la fase final será en octubre de 2023, con la celebración propia en el Vaticano, con el Papa Francisco. Entonces, esas serían como las 3 etapas. Es el itinerario que vamos a realizar, esas 3 etapas. Y lo interesante y lo novedoso es que el Papa no solamente va a llegar a hacer la celebración del sínodo, sino que parte de la experiencia diocesana de la iglesia particular sigue a la iglesia continental y luego ya la iglesia universal, donde se tomarán realmente las decisiones finales y los lineamientos que pueden guiar a la iglesia en estos últimos tiempos. Muy bien, Padre Ramiro, de verdad muy amable por ayudarnos a ir teniendo claridad en este itinerario. Si le parece, nos podríamos detener un poquito en la etapa diocesana. ¿En qué consiste? ¿Qué podríamos decir de esta primera etapa que estamos por iniciar ya en unos días aquí también en Guatemala? Muy bien. La fase diocesana, que es la que vamos a iniciar, consiste en que el Papa nos pide que nosotros como iglesia particular, nosotros por ejemplo que pertenecemos a esta arquidiócesis de Santiago de Guatemala, cada una de las diócesis del país hará la experiencia también de sinodalidad. Esta es una etapa, ¿verdad?, de la fase diocesana que consiste ante todo que como parroquias, como decanatos y como vicarías, en el caso nuestro, como arquidiócesis, hagamos la experiencia de escucha, hagamos una experiencia de participación, de resolver algunas preguntas que siempre son importantes resolver y que hagamos propuestas también de cómo poder caminar juntos, de cómo realmente como iglesia diocesana podemos hacer nuevas propuestas para la evangelización, cómo responder a los desafíos que hoy la iglesia y el mundo nos va presentando. Entonces, pues esta es la llamada etapa o la fase diocesana, lo que vamos a hacer en la arquidiócesis. Maravilloso, maravilloso. Ya concretizando, como usted ya nos lo indica, en la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, ¿qué acciones concretas se van a dar acá? Es decir, para que nuestros televidentes se ubiquen, qué va a estar pasando y qué va a estar sucediendo concretamente aquí en nuestra arquidiócesis. Muy bien, gracias, Padre. Vamos a iniciar con una actividad muy importante a la cual creo que todos estamos invitados porque se trata de involucrarnos todos. El 17 de octubre a las 3 de la tarde, domingo 17 a las 3 de la tarde, se va a realizar el acto de inauguración del sínodo en su fase diocesana.
Esto va a consistir que se va a hacer una transmisión también gracias al canal arquidiocesano que nos va a ayudar, ¿verdad? Para que presenciemos y participemos, al menos virtualmente, porque será la participación de pocas personas por las razones obvias, ¿verdad? De la pandemia. Entonces, haremos ese acto inaugural en primer lugar. Es un acto de apertura, es una bendición, podríamos decir, de nuestro arzobispo, para que caminemos y hagamos esta experiencia durante estos meses que nos propone el sínodo. Luego haremos también una parte de trabajo en las parroquias. Las parroquias, como bien sabemos, es el lugar donde se concretiza de una manera mucho más palpable, más cercana, la vida de la iglesia, en nuestras parroquias, nuestros grupos, nuestros movimientos, nuestras asociaciones, nuestras pequeñas comunidades, etcétera. Es decir, es en la iglesia, es en la parroquia donde se desenvuelve el trabajo pastoral y donde vivimos, pues, y hacemos nuestra experiencia de vida cristiana. La siguiente etapa va a ser a nivel de decanato. Nosotros tenemos esta instancia de decanato que también es una expresión de comunión entre varias parroquias. Aquí en la arquidiócesis tenemos 21 decanatos organizados, cada uno con un sacerdote responsable de decanato, que son los padres decanos, que van a animar también la etapa del decanato para poder escucharnos entre todos y poder escuchar también a otras personas para que podamos también atender a esos desafíos que tiene la iglesia. Y la última fase será ya a nivel arquidiocesano, a nivel de las vicarías organizadas y a nivel diocesano, donde pues tendremos también la ocasión de poder escucharnos como sacerdotes, como líderes de las comunidades, también como decanatos, etcétera, a manera de que culminemos lo que ha pedido la Comisión Central del Vaticano, la Comisión del Sínodo, que se haga una asamblea presinodal. Y esa asamblea presinodal será la ocasión para presentar las líneas comunes, los grandes criterios y sobre todo la reflexión de este camino sinodal dentro de la iglesia particular. Esto lo haremos nosotros a partir del mes de octubre hasta el mes de abril, que es la etapa que nos pide la comisión. Y así iremos trabajando paulatinamente, obviamente involucrándonos todos, movimientos, grupos, hermandades, comunidades parroquiales, etcétera. Todo lo que tengamos al alcance para hacer un buen proceso y un buen camino sinodal también dentro de la iglesia arquidiocesana. Ya lo he indicado claramente, padre, que debemos escucharnos, grupos parroquiales, la parroquia, las instancias organizativas que hay en la iglesia, decanatos, vicarías. Pero me parece importante subrayar la pregunta, ¿quiénes pueden participar en el sínodo? Aunque usted haya mencionado todas estas instancias, creo que vale la pena subrayar quiénes pueden participar, si hay un grupo reservado, un cupo reservado, si hay que poner tickets. ¿Cómo es esto de quienes quieran participar? ¿Quiénes pueden ser parte de este sínodo? Muy bien, esa es una pregunta excelente, Padre Manuel, porque todos somos bautizados, todos estamos llamados a participar del sínodo. El obispo, nuestro arzobispo, los decanos, todos los sacerdotes, los laicos comprometidos en nuestras parroquias, pero ahora en este sínodo hay una invitación para que todos participemos hablando, expresándonos, tratando realmente de poder expresar desde nuestro corazón, desde nuestra experiencia de vida cristiana, lo que somos como iglesia, que no tengamos miedo de poder hablar. Por lo tanto, todos estamos convocados, todos los bautizados, nadie se puede quedar atrás. Obviamente esto significa que quienes participamos en algún ministerio, participamos en alguna responsabilidad en la parroquia, en un grupo, en un movimiento, tenemos también la responsabilidad de poder participar con lo que los párrocos, los decanos
y las indicaciones que se nos vayan dando a nivel de la arquidiócesis las podamos ir haciendo. De hecho, vamos a tener, eso ya, pues obviamente cada decanito y cada parroquia tendrá su programa y el desarrollo del sínodo a nivel diocesano, que tendremos, por ejemplo, un taller para hablar sobre esto del sínodo, y que serán algunos delegados parroquiales que podrán hacerlo. Y así, bueno, el punto es de que todos podemos participar, incluso aquellos que en algún momento se han distanciado de la iglesia, se han alejado de las comunidades, pues tienen ahora la ocasión de poder participar, de sentirse parte de esta iglesia, de no sentirse alejados, sino sentirse tomados en cuenta. Ese es el sentido, de verdad, que el Papa quiere, que escuchemos a todos, y estamos en la mejor disposición de escucharles a todos. Gracias, Padre. Ya usted allí nos anticipa esta última pregunta que tenía, y es esas palabras que se le pueden dar a alguien que dice, bueno, yo voy a misa el domingo, pero a veces no tanto, yo pues ahí veo algunas actividades, pero no estoy en ningún grupo, no soy parte de ninguna asociación, cofradía, hermandad, no estoy en alguna pastoral parroquial. O sea, gente que pueda sentirse que no está dentro de la vida activa de la iglesia. También para ellos que se pudieran decir sus palabras, Padre, finales, y también para los que sí participan, ¿verdad? Y sí que, como usted lo ha dicho, en ese sentir del Papa de querer involucrar, ¿qué palabras podríamos decirles a todos estos que nos observan y que tal vez no tienen esa vida tan activa en sus parroquias, en sus grupos? Muy bien, gracias, Padre. Sí, definitivamente, pues creo que se trata ahora de hacer una exhortación a los sacerdotes para que sintamos en nuestro corazón de pastores lo que el Papa Francisco nos está pidiendo. Hay que sentirnos muy cercanos al pueblo de Dios, hay que tener la capacidad de escuchar al pueblo de Dios. Tenemos que ponernos en una condición, pues como bautizados, como peregrinos, el mismo Papa lo ha dicho, ¿verdad? Yo, aquí dice el Papa, no me siento superior a nadie, sino que soy un bautizado entre ustedes. Y soy, dice el Papa, ¿verdad?, un obispo también que tiene que preocuparse de su diócesis. Le diría también a los encarnados de los grupos, comunidades, consejos parroquiales, que son muy importantes en esta etapa sinodal, a que tengamos la capacidad de escuchar, la capacidad de hablar, de poder compartir nuestro camino sinodal, nuestra experiencia de iglesia, nuestra experiencia de comunión, nuestra experiencia de participación dentro de la iglesia. Es decir, compartir las preocupaciones que tiene la iglesia ante este tiempo que vivimos, compartir las alegrías y las esperanzas con la iglesia. Pero me dirijo también especialmente a aquellos que en algún momento tal vez no son tan frecuentes. Hoy la pandemia nos ha dicho, ¿verdad?, que varias personas que participaban en la iglesia, al menos en la parte sacramental, se han distanciado. Decirles que, pues en este sínodo, tienen la posibilidad de hablar, de acercarse, que tienen la posibilidad de sentirse miembros de la iglesia. E incluso aquellos hermanos nuestros que en algún momento no comparten ciertas ideas o ciertos lineamientos, que tengan la confianza también de decirnos. Estamos como decía, en la plena disposición de escucharles y que participemos todos, y que si vivimos como pueblo de Dios, si nos sentimos parte de la iglesia, pueblo de Dios, podemos seguir adelante. El mismo Papa Francisco, cuando celebró estos 50 años de la institución del sínodo, decía, la experiencia sinodal es la experiencia que seguramente Dios quiere para este siglo XXI. Gracias, Padre. Muy amable por su tiempo. Le agradecemos, siempre bienvenido. Seguramente lo estaremos más adelante molestando para que usted nos siga ayudando en esta dinámica del sínodo, nos actualice y podamos seguir motivando a todos a que se unan a este gran sínodo que el Papa ha convocado. Gracias, Padre Ramiro, muy amable.
Muchísimas gracias, Padre Manuel, y estamos para servirles, y gracias por la oportunidad de llegar a los hermanos para hablar de este tema del sínodo. Bienvenido siempre, Padre. Gracias. Hasta una próxima. Gracias. Bueno, era nuestro queridísimo Padre Ramiro González, párroco de allá de Esquepulitas Mariscal y actualmente el vicario de pastoral de esta arquidiócesis. Vamos ahora con la situación climática que Cuba nos va a informar. Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la santidad.